La Asociación Latinoamericana y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo programa de Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. En esta oportunidad les saluda Yolani Pérez y esta producción sale desde nuestros estudios en el centro de América, exactamente en los estudios de Radio Progreso en Honduras. El 15 de septiembre de 1821, un puñado de criollos redactaba y firmaba el Acta de Independencia, lo cual marcaba una fecha importante, una fecha en la historia, el día en que Centroamérica se estaba separando de la corona. ¿Qué rasgos están marcando 203 años después a esta Centroamérica? Pues damos la cordial bienvenida a este espacio de Voces sobre la Mesa, un espacio de debatir, de tertuliar también con lo que está pasando con las distintas regiones de América Latina y el Caribe, un espacio que también hemos destinado a ubicar, ¿verdad? Estos países, pero el estado actual de nuestras democracias. Y hoy así lo hemos querido hacer con Centroamérica, que este 15 de septiembre de 2024 conmemora los 203 años de la llamada independencia. Y para eso agradecemos a la socióloga e investigadora, analista política, Leticia Salomón, nacionalidad hondureña. Ella nos acompaña, pero conoce a la perfección estos rasgos que están ubicando a la Centroamérica actual. Bienvenida a esta América Latina y el Caribe, o como decimos por aquí, a esta Avia Yala. ¿Qué tal está, Leticia? Un saludo, Yolani, y un gusto estar aquí con ustedes hablando de un tema tan pertinente como este y en estos momentos por lo que atraviesa Centroamérica. ¿Qué rasgos marcan la Centroamérica actual? Esta que está en pleno siglo XXI, ¿cuál es el estado incluso de estas democracias? Bueno, yo creo que es importante cuando se habla del tema de independencia hacer referencia a la democracia y muy en particular a la situación en que nos encontramos ahora. Esta democracia nuestra es un proceso en construcción desde hace mucho tiempo y ha enfrentado obstáculos, muchos valladares, muchos problemas que indudablemente hacen que en este momento vivamos democracias muy imperfectas y que por ratos pareciera que nos alejamos del considerado modelo ideal de democracia. Es indudable que en Centroamérica estamos experimentando muchos cambios. Yo diría demasiados cambios en comparación con lo que se espera que debió haber evolucionado Centroamérica desde hace muchísimos años. Pero hoy se va decantando con mucha más claridad cómo está la situación. Y de hablar de países del Triángulo Norte, estamos empezando a ampliar esa mirada, porque antes se incluía únicamente a Guatemala, El Salvador y Honduras, y hoy necesariamente se incluye a Nicaragua. Definitivamente los 4 países tienen su propia identidad, sus propias historias, pero hay algunos elementos que nos hacen muy parecidos, aunque haya otros que nos marquen la diferencia. Es indudable que con respecto a la democracia podemos hablar del surgimiento de lo que más de alguno ha denominado los nuevos autoritarismos en Centroamérica, que se alejan de aquel modelo del siglo XIX en que el autoritario era un dictador primario, desconocido, bravo, sin cultura política. Hoy tenemos un modelo de autoritarismo totalmente diferente y nos presenta a algunos mandatarios en Centroamérica y muy en particular en este momento a Daniel Ortega en Nicaragua, a Bukele en El Salvador
y hasta hace poco tiempo a Juan Orlando Hernández en Honduras. Es indudable que esta visión de conjunto nos permite ver el tremendo parecido entre ellos a pesar de las diferencias de estilo y marcar también una observación importante y es el tremendo parecido entre lo que está ocurriendo en Honduras y lo que empieza a ocurrir en Guatemala. Muy parecidos los procesos, muy parecidas las dificultades y es indudable que eso amerita prestarle muchísima atención para ir más allá de la denominación general de Centroamérica, porque no es cierto que nos parezcamos tanto como más de alguno dice. Antes hablábamos del yugo español. ¿Qué otros yugos tenemos en la actualidad que justamente ayudan al surgimiento de esos nuevos autoritarismos y que incluso lo respaldan en esta región centroamericana? Fíjese que durante la época del colonialismo fue una situación tan clara de subordinación y de control de las colonias de América Latina y en particular de Centroamérica por una potencia colonizadora como era España. Es indudable que eso ha ido cambiando con el resto de los años. No hay una bota que esté colocada sobre el cuello de nuestro gobernante, pero es indudable que los hilos de poder, las relaciones hegemónicas son diferentes, pero persiguen un mismo objetivo, y es el hecho de tener a estos países nuestros, aunque sean pequeños, pero muy bien ubicados estratégicamente, al servicio de intereses de otras potencias, una de ellas Estados Unidos, pero eso no excluye también los intereses de otros países fuera de nuestro continente. Cuando mencionaba el surgimiento de esos nuevos autoritarismos y ponía como ejemplo en Nicaragua, incluso los rasgos que hoy por hoy presenta el presidente Nayib Bukele, muy conocido en esta región y en toda América Latina y el Caribe, hay también algunos estudiosos que clasifican entre las democracias plenas, las democracias defectuosas y los autoritarismos. ¿Qué pasos dar para pasar, bueno, no sé si a plena, pero que volvamos a confiar en la democracia, entendido como ese sistema que debería de generar bienestar para las mayorías? Es indudable que los procesos de construcción democrática que se iniciaron entre los años 80 y 90 del siglo pasado no han dado el resultado positivo y esperanzador que todos necesitamos. Es indudable que en el camino se han ido observando varias deformaciones, entre ellas la principal, que es la de los partidos políticos, instrumento vital para volver realidad la democracia en nuestros países, acusando por lo general un grave déficit de cultura política democrática y acentuando los rasgos autoritarios de esa política. Y los rasgos autoritarios no son únicamente aquellos que los subordinan al poder militar como era en el pasado, aunque eso no quita su mirada amistosa y cercana hacia los militares, sino también una mirada que tiende a concentrar el poder en una sola persona. Ese proceso de concentración del poder hace que se disipe la línea divisoria de independencia de los tres poderes de Estado, que se disipe también la confianza en el sistema de justicia y que la ciudadanía vaya perdiendo la esperanza, aumentando el desencanto y la frustración por procesos democráticos que se supone que eran una puerta o una apertura a la participación ciudadana, a la satisfacción de necesidades básicas y al hecho mismo de que la gente se sintiera más tranquila y segura en nuestro país, pero eso no ha ocurrido con la ansia en que se esperaba. ¿Hay algunas de estos rasgos de país? Entendemos que Centroamérica, a pesar que es una región que, bueno, se hablaba de la necesidad de pensar en procesos de unión, tiene sus particularidades, aunque haya rasgos que nos están uniendo, pero cada país es, como decir, cada país un mundo. Pero, ¿cuáles de estos países centroamericanos cree que esos rasgos son muy similares?
no para imitar, pero sí para ir revisando cómo han marcado todo este proceso, toda esta vida política que pueda ayudar a salir a otro país para fortalecer la democracia, para construir ciudadanía. Si ha hecho algún estudio comparativo entre algunas similitudes entre estos países centroamericanos. Observe que sin ser especialista en Centroamérica, pero es indudable que como observadora externa de los procesos que se producen en otros países de Centroamérica y un poco más allá, he logrado establecer algunos momentos de parecidos y acercamientos con algunos países, por acercamientos y por supuesto distanciamiento. Así podríamos ver nosotros una preocupación en los tres presidentes que mencioné, tanto Daniel Ortega, Bukele, como el anterior presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. El gran parecido era el interés casi obsesivo en concentrar el poder y llegar a tener un control sobre las cámaras legislativas o poder legislativo, Congreso Nacional, como se les llame, sobre el poder judicial, sobre el Ministerio Público, Procuraduría, es decir, sobre todas aquellas instituciones que son clave para el desempeño de un poder autoritario sin ningún tipo de control. Y en ese sentido lo podemos ver no solamente en el control de las instituciones, sino también en el manejo de la oposición política. En la oposición política antes simplemente se les perseguía y en el caso de Honduras el lema de destierro, encierro y entierro era clásico durante uno de los dictadores que tuvimos para hacer referencia a lo que hacía un dictador o un autoritario con respecto a la oposición política. En la actualidad no se da quizás tan violenta ni tan clara, pero van existiendo diversos mecanismos para restarle legitimidad a la oposición política, para neutralizarla y, de ser posible, para perseguirla de tal manera que ese candidato autoritario tenga el camino libre para lanzarse a elecciones sin tener un verdadero contendiente en las elecciones. Y en ese sentido podemos decir que no todo ha sido culpa de estos aprendices de dictador nuestro, sino que buena parte la han tenido los partidos políticos que han ido perdiendo legitimidad y abriendo fisuras para ser señalados como incapaces y como contribuyentes a esa sensación de fracaso en que hemos caído todos. Si nosotros lo vemos de esa manera, podemos ver, por ejemplo, la gran preocupación que les causa la crítica. No toleran la crítica, no aceptan a los críticos. Y en ese sentido, entonces, todos aquellos que los señalan por cualquier comportamiento de un funcionario público pasan a ser considerados enemigos. Y de repente empiezan a crearse toda una historia de enemigos, aliados internacionales del imperialismo, personas que a sueldo están para desestabilizar el gobierno. Lo vemos muy claro eso en el caso de Nicaragua, que inclusive fue más allá de la oposición política, incluyó la oposición social, no solo sacándola de su propio territorio, haciéndola perder su propia identidad o ciudadanía, quitándole las propiedades en una especie de venganza desde la concentración del poder por haberse atrevido a pensar, a señalar y a cuestionar a este nuevo autoritarismo. En El Salvador es diferente. Hasta este momento no se ha visto esos niveles de persecución de la oposición política, pero yo diría que más bien la oposición perdió sola el terreno por la corrupción y todas las picardías que hicieron en el pasado, pero sí se ha producido desde la Asamblea Legislativa un intento de concentrar el poder en una sola persona y poder gobernar desde ahí con toda la independencia y el interés que puede tener un autoritario cuando necesita impulsar cambios que la misma democracia se los obstaculiza o se los impide. Pero así como vemos un tremendo parecido entre Nicaragua, El Salvador y la Honduras del anterior presidente, podemos observar ahora un parecido entre lo que está pasando en Honduras con el nuevo gobierno
y lo que está pasando en Guatemala con el más nuevo gobierno todavía. Es decir, han enfrentado la misma situación y están enfrentando fuerzas sociales, políticas y amenazas muy similares en los dos países, sobre todo cuando se reagrupan para defender sus privilegios y, de ser posible, para retornar a la concentración de poder que tenían antes. Por ahí es interesante seguirles la pista a ellos. Creo que también es importante hacer un análisis en torno, a propósito del análisis que hacía del imperialismo y la presencia en Centroamérica. ¿Qué ha significado esta región para el gobierno de Estados Unidos y hoy, por ejemplo, para capitales como China y Rusia? Bueno, es indudable que enfrentamos en este momento una situación totalmente diferente a la de hace 50 años, por no irnos un poco más atrás. Y lo que podemos observar nosotros es que pareciera que hay una recuperación de las viejas visiones y percepciones de la Guerra Fría con respecto a la relación entre Estados Unidos y Centroamérica. Es indudable que Centroamérica es una pieza clave para Estados Unidos por dos temas que son centrales en materia de seguridad para ellos, y es el tema del narcotráfico y el tema de la migración. Para poder impulsar o enfrentar eso que ellos consideran como sus principales amenazas, necesitan tener aliados, y por las perspectivas que hay, esas alianzas no se ven tan fuertes como ellos esperaban, muy en particular la relación distante con respecto a Nicaragua, distante pero amistosa, prudente y desconfiada con respecto a El Salvador y muy desconfiada con respecto a Honduras. En ese sentido, entonces, no están viendo con buenos ojos lo que está pasando en Centroamérica y necesitan moverse y activarse para recuperar su control, muy en particular ahora con esa presencia cada vez más fuerte de China en América Latina en general y en particular en Centroamérica. Entonces, si nosotros vemos esto, el panorama ha ido cambiando porque la reivindicación de la independencia de nuestros países nos lleva también a reivindicar la importancia de mantener relaciones con todos los países y las potencias del mundo si éstas nos benefician a nosotros, y no tener por qué ser seguidores ni de la política de Estados Unidos ni de la política de otro país para ir nosotros atrás sin considerar en primer lugar los intereses del país. Entonces, si China va a beneficiar los intereses de Honduras o de El Salvador o de Nicaragua o Guatemala, entonces bienvenida la relación con China. Pero esas cosas no se ven tan bien, y eso ha hecho que se aparezca un discurso bastante ideologizado también en Estados Unidos, impulsado por el Partido Republicano, en el sentido de creer que ya el comunismo llegó a Centroamérica y que esa es una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Por ahí es de seguirle esa pista, tanto a aquellos que son anticomunistas de Guerra Fría como a aquellos que pretenden que no haya independencia en las decisiones soberanas que se puedan tomar en estos países. Si usted, amigo y amiga, nos acaba de sintonizar, si no está viendo por las redes sociales, somos Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, hoy dialogando sobre a 203 años de independencia, Centroamérica entre democracias y autoritarismos. Y bueno, nos llegan ya los primeros mensajes, agradecemos porque este programa es en vivo, yo creo que es la facilidad que nos permite unir toda esta región. Tania Karina Martínez Cedeño, saludos a Leticia Salomón, dice, señora brillante y congruente. Y bueno, hace una reflexión, casi consulta, más de lo que estaba o ha sucedido en Honduras. Dice, Leticia, pero en los años 80, bajo la presidencia militarista de Policarpo García y Suazo Córdoba, se concentró el poder y había también una dictadura militar. Sí, gracias a Tania, un saludo también para ella. La verdad que son estilos diferentes en momentos y contextos históricos diferentes.
Por ejemplo, en los años 80, el poder político civil prácticamente era inexistente. Es decir, quienes estaban controlando y al frente del verdadero poder en el país eran los militares. De ahí entonces que esos dos primeros gobiernos civiles que tuvimos nosotros, de Suazo Córdoba y José Azcona Hoyo, fueron gobiernos de libertad e independencia muy precaria, porque mientras no afectaran los temas y los intereses nacionales y regionales de los militares y de Estados Unidos, estos presidentes podían seguir haciendo lo que hacían, inclusive hacérselos disimulados ante lo que estaba pasando en el país y muy en particular ante la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. También fueron dictadores. Es decir, fueron autoritarios, era su estilo ser autoritario. Pero es indudable que los autoritarios de esa época no se parecen a los autoritarios de ahora, inclusive hasta físicamente. Nos podemos dar el lujo de observar a un Bukele extremadamente elegante, con los mejores trajes, con la mejor forma de vida. En nada se parece al militar gorila de los años 60, 70 y 80, que prácticamente andaba dándole porrazos a todo mundo que se atreviera a cuestionarlos o a criticarlos. Y ahí por el estilo podemos ir encontrando parecidos y diferencias. El detalle a exponer aquí con suma claridad es que esos autoritarismos, viejos o nuevos, es la peor amenaza que tiene la democracia en nuestro país. No importa cuán elegantes, no importa cuán populistas sean. El detalle es que esa es la principal amenaza a la democracia y no hay que andarla buscando en otro lado. ¿Y cómo prevenirla? Y aquí pregunto en torno al papel de la ciudadanía, porque muchas veces todo lo dejamos en el campo de los políticos. Queremos que los políticos actúen con honradez, con ética, que sean los vigilantes de la democracia, pero ¿qué pasa con esta ciudadanía, por ejemplo, en Centroamérica? Guatemala inició con algo de eso, también entró en estas olas de las primaveras democráticas. ¿Usted cómo está viendo la participación o no de la ciudadanía centroamericana en estos procesos de democratización? Yo siento que a lo largo de los años, esta ciudadanía, lejos de participar activamente como se plantea en una democracia, que la ciudadanía es fundamental, que el elector es el centro de cualquier gobierno, tanto para exigir, criticar o demandar acciones del gobierno que no le parezcan que son correctas. Pero con el paso del tiempo, una mezcla de desencanto, de acomodamiento, de diferentes organizaciones sociales que aglutan a la ciudadanía, que las aglutinan, las ha ido acomodándose en su espacio privado de confort, desentendiéndose de lo público y dejando las principales decisiones en manos de políticos. En la medida en que los políticos se fueron contaminando de corrupción y de narcotráfico, en esa medida entonces esa representación se volvió frágil y peligrosa para la democracia y para la misma ciudadanía. Entonces, el desentendimiento de la ciudadanía ha dejado espacios libres para que los políticos hagan lo que quieran, y en un determinado momento para excluirse o autoexcluirse de la necesaria presión que debe haber desde la sociedad para que las cosas funcionen bien, para que mejoren o para que se corrijan los errores que están cometiendo. A un autoritario no le gusta que uno le señale eso, ni que les recuerde que se están equivocando. Se incomoda. Algunos se quedan callados, se hacen los disimulados, pero otros sacan la fiera y sacan sus armas represivas para reprimirlos y evitar que otros sigan sus ejemplos señalándolos con un dedo. En este mes de septiembre nos invitan a los centroamericanos, las centroamericanas, la gente de Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, incluso Belice, a esos sentimientos patrióticos de ser soberanos, de ser independientes. Por ejemplo,
Eso, ¿cómo debería de expresarse en esa construcción de ciudadanía que queremos hacer, Leticia? ¿Cuáles deberían de ser esos signos de verdadera independencia y de verdadera soberanía cuando incluso hay mucha pérdida de la capacidad del manejo territorial en nuestros países, ya sea a través de industria extractiva o otro tipo de empresas? Pero ¿cómo logramos que esos signos patrióticos a los cuales nos llaman nuestros gobernantes se conviertan verdaderamente en actos para el fortalecimiento de esas democracias y esos de Estado de Derecho en momentos en que todavía los autoritarismos están muy presentes en esta región? Sí, fíjese que casi todas las generaciones que coexistimos en este momento, que son 3 o 4, fuimos formados en la exaltación de los valores patrios, en emocionarnos con el himno nacional, en tener la figura de los héroes y de los símbolos patrios en todas las instituciones públicas y hasta privadas para recordar que nosotros tenemos valores patrióticos. Pero eso también se ha ido perdiendo con el tiempo. Y de la misma manera que hay personas que añoran ese tipo de formación que les produzca arraigo a la tierra en donde nacieron y sobre todo valor, esfuerzo, sentimiento para defenderla y para reactivarla, también podemos ver nosotros que hay personas que se olvidan totalmente de lo que están pensando los demás y empiezan a hacer un entreguismo vulgar hacia cualquier otra potencia externa y de anteponer sus intereses a los intereses nuestros. En ese sentido, no es tan cierto que al conmemorar nosotros la independencia patria, estamos fortaleciendo esos valores de soberanía y de integridad porque se han ido perdiendo en el camino y muy en particular entre aquellos políticos bastante conservadores que se muestran ahí más bien dispuestos a entregar todo el territorio a cambio de una cuestión ideológica sumamente cuestionada para ellos. Las esperanzas, porque yo creo que es importante, hemos hecho un recorrido y eso intentamos, ¿verdad? Profundizar sobre esas democracias, responsabilizar a los actores que correspondan, no porque creemos que esto se deba de quedar así, Leticia Salomón, sino porque creemos que hay, creo, unas ansias de transformación y de cambio de parte de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿dónde radicar las esperanzas en estos procesos de verdadera transformación en nuestros países? Que, bueno, se traduzcan cosas básicas, que la gente en Centroamérica sienta que después de 203 años de independencia es tan independiente para irse o para quedarse donde quiera. A propósito del tema de migración, que hoy por hoy es una realidad constante. Que ninguna pandilla o grupo criminal la saque de su colonia o de su barrio, que vaya a un centro de salud y un hospital y la atiendan con dignidad. ¿Dónde radicar esas esperanzas y no hacer lo que decimos popularmente en Honduras? El último o la última apague la luz. ¿Con qué experiencia nos quedamos este 15 de septiembre en estos 203 años de la llamada independencia centroamericana? Sí, yo creo que el punto importante en esto es la toma de conciencia y el derecho a indignarnos con lo que pasa en nuestro país. Yo creo que ese es un buen punto de partida, porque en la medida en que las personas se sientan cómodas, no les importe que se estén robando el país, no importa que la democracia esté por el suelo, en esa medida la esperanza se va perdiendo en el camino. Pero yo creo que la indignación, la cólera, el hecho de decir no me merezco vivir en este país, no me merezco tener a ese gobernante que tenemos, que este es un punto clave, porque no es cierto que todos tenemos los gobernantes que nos merecemos, y en ese punto entonces el hecho de indignarse es el que plantea el siguiente paso: exigir de las personas responsables que cumplan con su papel, es decir, exigir democracia, pluralismo, tolerancia, respeto a las ideas, a los derechos políticos, a los derechos sociales. Yo creo que este es un punto vital
Y si eso no se activa, dar otros pasos que impulsen procesos verdaderamente reformistas en nuestro país, eso va a ser prácticamente imposible. Por otro lado, yo siento que hay que crear movimientos. Ahí está una juventud entre desencantada, manipulada, pero que está ahí esperando jugar su papel, presionar, indignada, reclamar que se hagan cosas bien, pero si no existen liderazgos políticos y sociales, va a ser bien difícil dar el siguiente paso para ver cómo salimos de esta etapa de autoritarismos nuevos o viejos y entramos a una nueva etapa de recuperación democrática en la que podamos participar todos y no sea una iniciativa de una o dos personas. Bueno, nos quedamos con eso, el indignarnos también como un derecho a que nos mueva, a que surjan cipotes jóvenes en barrios y colonias y comiencen a participar y a luchar por la democracia que creen que es la indicada. Son tiempos de cambio, de transformaciones. Ojalá que esa juventud también nos rete. Muchísimas gracias, Leticia, por acompañarnos en este espacio. Un placer estar con ustedes. Agradecemos a Leticia Salomón, que nos ha acompañado. Amigos y amigas, agradecerles profundamente a ustedes que cada viernes están pendientes de este espacio de análisis, de reflexión, de tertuliar. Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, a través de nuestra página web www.aler.org. Se despide Yolani Pérez. Nos sintonizamos en una próxima ocasión. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.